tardes, somos el equipo número 2 con el tema de proceso de lodos activados. Este es el contenido de nuestra presentación y dando una breve introducción, este es el proceso más utilizado y conocido en tratamiento biológico de aguas residuales, ya que se fundamenta en la utilización de microorganismos que crecen naturalmente en el agua residual. Estos microorganismos consumen y oxidan los donadores orgánicos de electrones de entrada llamados colectivamente DBO. El tratamiento consiste en el que el agua residual y el lodo biológico, que son los microorganismos, son mezclados y agregados en un reactor, donde después los flóculos formados en esta etapa se eliminan por sedimentación y se devuelven al tanque de aireación o se purgan para controlar el tiempo de retención de sólidos, por sus siglas TRS. Además, el efluente claro se descarga al medio ambiente o se envía para su posterior tratamiento. Continuando con la historia de los lodos activados, este método fue descubierto en Inglaterra en 1914 por Edward Arden y W. T. Lockett con la ayuda de Gilbert Fowler, donde ellos realizaron ensayos con un cultivo biológico en suspensión en un tanque aireado, donde además introdujeron la idea de recircular la biomasa suspendida formada durante la aireación. Esta suspensión fue llamada lodos activos. Por otra parte, observaron que el tiempo para eliminar los contaminantes orgánicos se redujo de días a horas cuando las partículas floculantes se mantenían en el sistema. En cuanto a los microorganismos presentes comúnmente en los flóculos de lodo activado, están las bacterias, hongos, protozoos y rotíferos, donde la mayoría de los géneros de bacterias presentes son gram negativo, entre las que se encuentran del género Pseudomonas, Zuglea, Azotobacter y Bacillus. De protozoos, los que se encuentran comúnmente son los ciliados, flagelados y rizópodos. Además están los hongos, donde se encuentran los del género Fusarium y Loptomitus lacteus. En cuanto a los rotíferos, no se tiene muy claro el rol de este en el proceso. Ahora hablando sobre cómo está compuesto un tratamiento de este proceso, se tienen distintas modificaciones las cuales se dividen en tres categorías basadas en la configuración física, en la distribución del oxígeno y la carga orgánica. Respecto a las configuraciones físicas se tienen 5 modificaciones. Primero la de reactor de flujo pistón, seguida por la dirección escalonada, después la de mezcla completa, así como la de contacto por fermentación, y por último el reactor con selector. Comenzando con el sistema de lodos activados original o convencional está el de reactor de flujo pistón, donde este consiste en un tanque de aireación largo y estrecho en el que las aguas residuales ingresan por un extremo y salen por el otro. Las desventajas de este reactor son los posibles problemas con la alta concentración de contaminantes en la cabecera del tanque de aireación. La siguiente modificación es el reactor de aireación escalonada, donde esta es una modificación del proceso convencional en la cual la alimentación fresca se introduce en diversos puntos a lo largo del tanque de aireación. Por otra parte, se tiene el reactor de mezcla completa, también conocido como tanque de agitación y flujo continuo, siendo el sistema más simple de analizar donde la concentración de contaminantes y la demanda de oxígeno no varían a lo largo de la longitud del reactor. El siguiente es el reactor de contacto estabilización. Este proceso se desarrolla en dos tanques. El primero denominado de contacto en el que se mezcla el efluente con el fango recirculado. En él existe aireación y mezcla completa. Después del contacto se produce la sedimentación, recirculando el fango al tanque de estabilización. En este tanque se desarrolla la nueva biomasa que es enviada al tanque de contacto y así iniciar de nuevo el ciclo. Y por último, la modificación de reactor con selector, donde antes de la entrada del tanque se añade un selector que tiene la función de cambiar o seleccionar la ecología del sistema de los activados hacia organismos con buenas características de sedimentación. Esto se logra al poner en contacto el lodo activado retornado con la corriente residual durante 10 o 30 minutos en condiciones en las que la oxidación completa de la DBO es imposible. En el proceso de lodos activados es de suma importancia el suministro de oxígeno, ya que sirve para el metabolismo bacteriano, así como también para la oxidación de partículas contaminantes y mezcla de contenido del reactor. Existen distintos tipos de configuraciones para el suministro de oxígeno. Primero está la aireación convencional, donde el acomodo de los difusores permite que el oxígeno se suministre de manera uniforme a lo largo de todo el tanque. También tenemos la aireación cónica. En esta, los difusores se agrupan de manera más junta en la entrada del afluente, ya que es donde se tiene una mayor demanda de oxígeno. Por último, tenemos el suministro de oxígeno puro. En este tipo de configuración, el tanque está tapado ya que se necesita una atmósfera rica en oxígeno. Esta puede lograr una eficiencia mucho más alta, pero también es mucho más costosa. La relación alimento-microorganismo ayuda al operador a mantener un balance adecuado entre la cantidad de nutrientes disponibles y la cantidad de microorganismos en el reactor aerobio. Los valores típicos de esta relación varían entre 0.2 y 2 gramos de demanda química de oxígeno sobre gramos suspendidos totales. En el caso de que se tengan sólidos suspendidos volátiles, se utiliza la ecuación número 2.
Si relacionamos estas ecuaciones con la cinética microbiana, podemos llegar a la ecuación número 3, donde se reorganizó el balance de masa de sustrato usando la relación de Monod. En el típico caso de que exista una alta eficiencia en el tratamiento y una concentración baja de demanda bioquímica de oxígeno en el efluente, la ecuación 3 se reduce a la ecuación 4. El tiempo de retención de sólidos o tiempo de residencia celular representa el periodo de tiempo medio en el cual la biomasa permanece en el sistema. En la ecuación número 5 podemos ver cómo se calcula este parámetro. Este se considera muy importante tanto en el diseño como en la operación de sistemas de lodos activos. La sedimentabilidad del licor de mezcla es un parámetro clave a vigilar en el proceso de lodos activos, ya que una mala sedimentabilidad dará lugar a una mala calidad del efluente del proceso. El índice volumétrico de lodos mide la sedimentabilidad del lodo de forma sencilla mediante la siguiente ecuación. Valores inferiores a 100 mililitros sobre gramo de este parámetro se consideran satisfactorios en el proceso de lodos activos. Eckerfelder y McKenney desarrollaron modelos que relacionan la tasa de remoción de la demanda bioquímica de oxígeno con parámetros operativos básicos para el proceso de lodos activados. La concentración de demanda bioquímica de oxígeno en los efluentes previstos se calcula por medio de las ecuaciones 7 y 8. También es importante mencionar que en la ecuación 9 y 10 las concentraciones permanecen constantes, por lo que se puede decir que no incluye explícitamente ninguna concentración de microorganismos. Dentro de la aviación podemos reconocer dos tipos de sistemas, los difusores y los de mecánica. Los difusores van a ser aquellos que llevan la transferencia de oxígeno por medio de burbujas desde el difusor en la base hasta la superficie del tanque. Se clasifican en 4: porosos, no porosos, chorro y mezcladores estáticos, y la diferencia entre porosos y no porosos sería el tamaño de la burbuja y en el chorro que se inyecta aire comprimido y líquido. Mientras que la mecánica, esa funciona agitando vigorosamente el agua con mezcladores mecánicas. Dentro de estas se pueden apreciar 3 tipos de sistemas y el más utilizado de ellos es el de rotores horizontales de flujo radial de baja velocidad. También es importante conocer la transferencia de oxígeno y las tasas de mezclado. En la aviación es importante conocer que la tasa de transferencia de oxígeno se va a regir por la transferencia de masa del gas a granel a la interfaz gas-líquido y luego de la interfaz gas-líquido a líquido. En el caso, la velocidad de flujo de oxígeno del gas a la fase líquido se expresa de la siguiente manera, como se puede observar en la ecuación 11. También, en el caso de la concentración de oxígeno en fase líquida, en equilibrio con la fase gaseosa a granel, va a estar dada por la presión parcial del oxígeno en fase gaseosa y por la constante de la ley de Henry, que está en la ecuación número 13. También es importante considerar parámetros como beta y alfa como correctores a valores, como por ejemplo la solubilidad y el coeficiente volumétrico de tasa de transferencia de masa. Siguiente, por favor. Y bueno, también es importante considerar en el diseño de lodos activados la eficiencia de transferencia de oxígeno estándar, que esta se lleva a cabo en condiciones de 20 grados Celsius, aunque en realidad la eficiencia energética debe convertirse a condiciones de campo, por lo que se introduce la transferencia de oxígeno en el campo, como se observa en la ecuación 16. Dentro de los sistemas de lodos activados se presentan distintos problemas. Algunos de ellos son el bulking, el foaming, pin flock o pinpoint flock y el blanket rising. Estos tienen como efectos la formación de flóculos y que llevan a que los lodos se compacten mal y que haya desbordamiento de microorganismos activos, así como espumas persistentes y efluentes turbios. Sí. Y bueno, de manera muy general vamos a ver el diseño y análisis de los lodos activados. El primer paso es definir el afluente. Entre ellos está el flujo volumétrico, la concentración inicial de sustrato, la concentración de biomasa activa, etc. También vamos a definir las características cinéticas y estequiométricas. Se puede mencionar entre ellas el coeficiente de decaimiento, así como el rendimiento verdadero celular. Después vamos a identificar criterios de diseño, como la demanda bioquímica de oxígeno, y vamos a simular los datos experimentales, así como escoger un diseño de sistema de retención tiempo de retención de lodos. Siguiente. Después vamos a calcular la concentración del afluente del sustrato, vamos a escoger el tiempo de retención hidráulica, calcular el volumen del sistema y estimar el licor de mezcla de sólidos suspendidos, así como determinar la tasa de pérdida de sólidos. Siguiente.
Y bueno, los últimos pasos se guían más al reciclaje y la recirculación de los lodos, así como el cálculo de la tasa de suministro de oxígeno y la estimación de la potencia para la aireación. Lo más empleado para la separación de sólidos en lodos activados es la sedimentación por gravedad de la biomasa naturalmente floculada. Sus objetivos son obtener un bajo nivel de sólidos suspendidos en el efluente, captura del 100% de los sólidos y espesamiento de los lodos. Para garantizar esto, se aplica una técnica derivada de la teoría de Flux llamada enfoque de punto de estado. Los sólidos suspendidos en los lodos activados son principalmente bacterias con un alto porcentaje de agua. Por esto, la biomasa debe flocular hasta un tamaño considerable para poder sedimentarse rápidamente. La ley de Stokes para condiciones laminares da una velocidad de sedimentación terminal que depende de la gravedad, densidad, diámetro de flóculo y viscosidad. Una vez floculados, los sólidos sedimentan a una velocidad que depende de las propiedades del lodo y de la concentración de sólidos. Existe una fuerte dependencia entre la velocidad de sedimentación y la longitud de los filamentos extendidos de las bacterias. Esta puede expresarse de la siguiente manera. Aquí se muestran los componentes clave de un sedimentador, que son la zona de entrada, zona de sedimentación, salida del efluente y el sistema de recogida y eliminación de los lodos. A continuación se hablará de los criterios de carga del sedimentador, los cuales están representados en el siguiente esquema. La tasa de desbordamiento es el primer criterio clave para garantizar que los sólidos del efluente se mantengan en una concentración baja. El segundo criterio clave es el flujo de sólidos de entrada, que está ligado a la capacidad del sedimentador para espesar los lodos. El último criterio clave consiste en la carga del vertedero. La teoría del flux se emplea para combinar las características de sedimentación y compresión de los lodos con las características físicas de los sedimentadores. El primer paso es el cálculo del flux de sedimentación. Lo segundo es calcular el movimiento descendente de la columna de agua debido a la retirada de lodos. El flux de sólidos que pasa por un plano horizontal en el sedimentador depende de la concentración de sólidos en esa posición, de la velocidad de la columna de agua y de la velocidad de sedimentación de los sólidos con respecto a la columna de agua. Se asume un estado estacionario para escribir un balance de masa. La suposición de una captura de sólidos del 100% permite simplificar este balance y nos permite llegar a una ecuación para el flux de sólidos a través de cualquier plano horizontal. La parte final de la teoría de flux conlleva combinar las ecuaciones del flux de sedimentación y los balances de masa. Para esto se puede recurrir a métodos gráficos como se muestra en la figura. Ahora entraremos al análisis del punto de estado, que es una extensión de la teoría del flujo diseñado para considerar cómo se acoplan los sedimentadores de lodos activados al tanque de aeración. Y tiene en cuenta que los caudales de reciclo y efluente son variables independientes, y las coordenadas del punto de estado son la concentración de sólidos a la entrada y el flujo de entrada atribuible a su vez al flujo que sale en el efluente, representado por esta ecuación. Ahora, la conexión al tanque de aireación. Aunque cada uno tiene su función única en el proceso de lodos activados, los sedimentadores y los tanques de aeración no son completamente independientes. El flujo de la corriente de reciclo está controlada rígidamente por el rendimiento, y a la hora de hacer un balance de materia se llega a esta ecuación, donde QR representa la corriente de recirculación, y a su vez depende de XR, y XR depende del rendimiento espesante. Entonces la corriente de recirculación también depende del rendimiento espesante. Ahora, la separación centrífuga. Las separadoras centrífugas funcionan por medio de la fuerza centrípeta, que esta es proporcional al radio multiplicada por la velocidad angular al cuadrado. Las centrifugadoras utilizadas en este rubro utilizan una fuerza de 1200 a 2100 veces el valor de la gravedad. Esto en un corto periodo de tiempo. La desventaja está en su costo y el gasto eléctrico, y además este proceso con frecuencia tiende a causar una deterioración de la calidad del efluente. La separación por membranas. El uso de membranas en los bioprocesos crece exponencialmente. Ofrecen la ventaja de capturar eficientemente los sólidos, puesto que partículas mayores al tamaño del poro de la membrana no podrán penetrarla. Como las membranas deben separar bacterias menores a la micra de tamaño, usualmente son microfiltros. Y el flujo de permeado depende de la presión diferencial, la resistencia de la membrana y la resistencia por la polarización que ocurre en la superficie de la misma. Todo esto representado por esta ecuación. Y aquí está una imagen de la vista lateral de una membrana idealmente asimétrica. Podemos ver, este tipo de tratamiento de aguas con lodos activados representaría una gran ayuda al medio ambiente si se implementara más en la actualidad, ya que, aunque no llega a tratar por completo las aguas residuales, las hace suficientemente utilizables para otras actividades como la agricultura.